Bienvenidos a Entre Políticos, el mejor blog de ciencia política en México. Soy Arandeni Curiel y recapitulando nuestra charla pasada, cuando estrenamos este podcast, hablamos de conceptos básicos en las ciencias políticas. Si recordamos un poquito, fueron filosofía política, teoría política y ciencia política. Pues en esta ocasión vamos a incorporar un poco de historia política, pero sin meternos al estudio del concepto. Nos vamos a dedicar solamente a un pedacito de historia. Hoy les vamos a platicar sobre Antonio Gramsci, un intelectual político y activista social italiano. Un personaje histórico poco conocido, pero bastante interesante. Y aunque no hemos abordado ideologías y movimientos políticos en específico, como el liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo o alguno más actual y conocido como el capitalismo, no pasa nada. Ya los iremos incorporando a nuestras charlas. Hoy es meramente una charla histórica, de quien sin ser considerado teórico, porque nunca ejerció como académico de ningún tipo, sus experiencias de vida lo llevaron a reflexionar y escribir sus ideas sobre la teoría marxista. Esta teoría creada por el sí conocido, bastante conocido académico y filósofo de origen alemán, Marx, quien, también es identificado por contribuir a la etapa fundacional del socialismo. Pero sin entrar más en detalles sobre eso, ya lo veremos después, regresamos a la historia de Antonio Gramsci, considerado un escritor marxista de fines del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Aquí nos damos cuenta que el contexto histórico de Gramsci fue el del fascismo italiano de la primera posguerra. Antonio Gramsci nació en 1891 en el pueblo de Ales, en la isla de Cerdeña. Antonio enfrentó desde su nacimiento una situación complicada, una situación difícil económicamente y por otra cuestión un tanto personal, por una limitante física. Una caída cuando era bebé le generó una deformidad en la espalda. Esto le provocó malestar físico toda su vida y de hecho solamente llegó a medir 1,50 m de estatura. Entonces realmente fue una cuestión que sí le afectó bastante físicamente. Y además tenía una familia numerosa. Y por si todo esto no fuera poco, su padre en un momento fue encarcelado 5 años, se le acusó de fraude. Y su madre durante ese tiempo tuvo que llevar la carga familiar. De hecho, también Antonio tuvo que trabajar para apoyar con los gastos. Antonio comenzó a trabajar a los 11 años y en algunas de sus memorias, digámoslo así, él describe que trabajaba 10 horas al día y que por esas 10 horas de trabajo al día, su pago era 1 kilo de pan. Pero los problemas que enfrentaba Gramsci no solo eran familiares. La situación social de Cerdeña, y en general de Italia y de Europa y del mundo, pues era de pobreza e inseguridad. Específicamente en Cerdeña, los conflictos laborales de la isla generaban huelgas obreras y a la vez pues había represión policíaca para los nacionalistas, huelguistas y socialistas. Pero ya en julio de 1910, Antonio se inició en el periodismo y en octubre del siguiente año, Gramsci viajó a Turín para competir por una beca universitaria, que afortunadamente obtuvo y decidió estudiar filología moderna. Fueron años difíciles, pero fue en su etapa universitaria en la que se unió al Partido Socialista Italiano. Fueron sus inicios, en su carrera política. Fue un colaborador importante en un semanario socialista italiano y en 1917 fue elegido miembro del comité provisional del partido en el que se encontraba. En 1919 se convirtió en uno de los principales redactores de una publicación periódica turinense, publicación que más tarde sería el órgano del Partido Comunista de Italia. De hecho, Gramsci fue fundador de este periódico. Los sucesos de la época generaron en Gramsci una perspectiva muy propia
respecto de las limitaciones de la lucha obrera. Y en 1921, Gramsci fue fundador del Partido Comunista Italiano, pero su participación política no duró mucho, ya que en noviembre de 1926 fue arrestado por ser un opositor de Mussolini. Realmente era de los principales opositores de Benito, de los más capaces y decididos, pues también de los más odiados, porque se le impuso una condena de 20 años, 4 meses y 5 días. Condena que le cambió la vida de muchas formas. Sin embargo, su encarcelamiento le permitió escribir muchas de sus ideas sobre la realidad política y social de su época. De hecho, en la actualidad, esas muchas hojas escritas por Gramsci se convirtieron en los titulados Cuadernos de la Cárcel, que representan una de las más grandes empresas político-intelectuales del siglo XX. De hecho, este título es su representación como escritor. La trayectoria política relevante de Gramsci se caracteriza por su figura de contraposición con el fascismo de Benito Mussolini, como ya lo comentamos. Y de hecho, ya estando en la cárcel, en más de una ocasión las autoridades fascistas le ofrecieron a Gramsci reducir su pena si se retractaba de sus convicciones políticas. ¿Lo hizo? Claramente no. Era un hombre fiel a sus ideales y convicciones. Ni siquiera consideró esa posibilidad. Antonio Gramsci cumplió su condena y el día 21 de abril de 1937 pues salió de la cárcel, cumplida su condena. Pero lamentablemente 4 días después sufrió una hemorragia cerebral y murió el 27 de abril de ese año, teniendo solamente 46 años. Gramsci siempre mantuvo una actitud crítica en el desarrollo de su pensamiento político, sobre todo en el desarrollo y estudio del concepto de hegemonía, que él la define como la capacidad de guiar en la política, en el intelecto y en la moral. Es decir, es una forma de dar dirección a estas 3 vertientes. Para Gramsci, la hegemonía es un proceso en el que una clase o sector social le da dirección política e ideológica, como lo decíamos, al resto de la sociedad, con el fin de apropiarse de las instancias de poder. Es decir, interviene en cuestión económica, social, cultural. Así que la hegemonía implica dominación, pero cabe aclarar que esta dominación debe ser sin violencia. Es más una cuestión de persuadir al otro. Gramsci lo identifica como un consenso manipulado. Ya si lo ponemos en la actualidad, es esta cuestión de las formas de comunicación. En la época de Gramsci pudimos identificar 3 ideologías. El socialismo, entendiéndose como la ideología político-social que establece a la igualdad como la base en la organización de una sociedad. De hecho, de esta ideología pues parten las ideas de Gramsci. Gramsci nació cuando estaba emergiendo esta idea socialista. De hecho, para él era normal, para él fue normal nacer en el socialismo. Y también se identifica el comunismo, una ideología política, económica y social que elimina las clases sociales por medio de establecer una propiedad conjunta de los medios de producción. Esa es como la segunda parte de Gramsci. De hecho, el partido pues, que él funda plantea el nombre de comunismo. Y bueno, también identificamos el fascismo, que era pues la contraposición de lo que establecía Gramsci, de lo que creía Gramsci. El fascismo es una ideología que hace renacer el ultranacionalismo populista. Y bueno, de ahí ya salen algunos cuantos políticos, líderes bastante interesantes. Estas 3 ideologías han marcado nuestra realidad política. Eso queda clarísimo. Y en algún momento vamos a abordarlas con más exactitud. También posteriormente haremos un estudio más a fondo del concepto de hegemonía del que habla Gramsci, sobre todo porque de alguna manera la sociedad mexicana, nuestra sociedad mexicana, podemos identificarnos con este término.
sin tampoco entrar en detalles, pues sabemos que en el siglo XX en México se caracteriza precisamente por la hegemonía partidista. No vamos a decir ahorita partidos, no vamos a entrar en detalles. Y bueno, realmente pensamos que a inicios del 2000 pues fue cesando esta cuestión hegemónica en nuestro país. Pero hoy en día esto requiere de más análisis, ya que se pueden precisar posibles escenarios futuros donde podríamos regresar a esa cuestión hegemónica. Pero volviendo, Antonio Gramsci creemos que aún tiene mucho que enseñarnos, aún tenemos mucho que estudiar. Definitivamente vale la pena seguir estudiando su percepción política y creación ideológica, sobre todo la cuestión de hegemonía. En la descripción del podcast les dejamos los recursos académicos que utilizamos para la elaboración de esta reseña histórica. Van a poder encontrar, van a poder ahí estudiar un poquito más. Ya también en los próximos podcasts estaremos hablando de estos temas. Y pues bueno, queridos escuchas, aquí termina nuestro segundo podcast. Iremos perfeccionando nuestras técnicas para generar y compartirles el mejor contenido sobre política. Agradecemos que nos hayan escuchado. Soy Arandeni Curiel y los invito a seguir hablando entre políticos.